Profe, ¿no se escucha nada o soy yo nada más? A ver, ¿ya? ¿Ya se escucha? Sí, ya lo escucho. Pero se escucha muy bajito, ¿no?
De nuevo el tema de las redes sociales y otras actividades que no ayudan a que el siguiente punto del día, que es irse a descansar, tenga un sueño de buena calidad, tenga un sueño reparador. Esto para hablar con adolescentes en generales saludables. Ya vamos a hablar de adolescentes que tienen que ver con aporte económico a sus familias, todo esto, pues las cosas son bien diferentes. Una clave es enseñarle, partiendo del ejemplo del adulto, a tener actividades que en lugar de ponerle demasiado progreso mental o físico, traten de ayudarlo a recuperar, a descansar antes de entrar a ese sueño para que ese sueño sea más reparado si le toca ahora levantarse más temprano. La actividad física en el día es muy importante para que el sueño también sea de buena calidad y la actividad física en el adolescente es muy importante para prevenir los problemas de sobrepeso u obesidad, que es algo que ya es una epidemia que está aumentando con el paso de los años. Tabletas, celulares, pantallas y demás, pues es importante aprender a hacer acuerdos con ellos mismos, tanto en el tiempo como en cosas que pueden estar no autorizadas para ser usadas. Los computadores, existe la forma de hacer control parental en los computadores. Y eso también puede ayudar a que el sueño, si lo tienen que hacer de forma distinta, es decir, acostarse tarde porque naturalmente por esa temporada van así, pero levantarse temprano va a tener mejor calidad. La adolescencia es un proceso que no es igual del comienzo a su final. Se ha estudiado en tres diferentes fases. Los límites por edad entre una fase y otra no son exactamente verticales. La fase inicial va de los 11 o 12 años hacia los 13 o 14. La siguiente, la fase media, de los 13 a los 15 o de los 14 a los 16. Y la fase tardía de los 16, 18, 21, 22 años. Esto es importante porque en cada etapa van a ocurrir cambios físicos y cambios comportamentales, cambios a nivel psicológico, que pueden dar lugar a una extensión de la familia. Y eso se puede aprovechar en la comunicación. Una recomendación general es que la comunicación sea abierta, que esté siempre posible hablar, buscando el entendimiento, lo cual necesita una actitud de negociación, necesita una actitud en la cual el adulto no se, no se deje hacer una pataleta porque escucha algo que no le o porque de inmediato quiere que el adolescente piense como él sea. Esa es una clave muy importante, que sea disponible, que esté presente para que se pueda dar y que tenga una actitud abierta al entender. No obligatoriamente, no estoy diciendo a justificar, ¿no? Pero sí a suspender las ideas propias para tratar de entender. La primera etapa de la adolescencia, los cambios físicos es lo que más va a marcar. Así que puede haber comunicación, conversación, puede haber tensiones alrededor de qué le está pasando a mi cuerpo, todos estos cambios del desarrollo sexual y la aparición de algunos otros problemas, como puede ser el acné, como pueden ser algunos trastornos de la menstruación infantil o una menstruación irregular.
educación en ese punto es bien importante que siga abierta, por supuesto, pero que también pueda el adulto permitirse hacer sus preguntas y expresar con claridad que puede tener preocupación por algo. ¿Cómo entiendes tú lo de cuidarte en una relación sexual? ¿Cómo ves tú lo de las relaciones sexuales? ¿Cómo ves tú lo de tomar trago, de tomar cigarrillo, marihuana? ¿Cómo ves tú todo eso? Simplemente es como ves. Puede que el adolescente trate de esquivar el tema, pero en esa mesa de negociación de la que he hablado, es importante sostenerse y decir, bueno, está muy bien, ahora no quieres hablar, pero ese tema yo quisiera que lo hablara. En la fase final, lo que va a primar es como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Preguntas un poco más abstractas, un poco más trascendentales sobre esto, aunque la anterior ha sido trascendental, pero no trascendental. Oye, amiga, pregunta rapidísima. ¿Cuánto gastas al mes aquí en la Ciudad de México? Reconocer que a veces uno puede sentirse abrumado porque también pasó por un proceso que no fue en línea recta para terminar en una eh, decisión de qué voy a hacer con mi vida. Es muy importante también reconocer que a veces te dan aparentes vueltas sin sentido, como que uno se siente perdido, pero que eso es necesario para encontrar algunas respuestas, para deshacerse como de ciertas posturas que no funcionaban para tomar decisiones, es también importante. Ahí el propio ejemplo como de vida, reconociendo que uno también pasó por ahí, vale, es muy necesario. Preguntarle al otro, preguntarle a la otra gente si quiere que uno le dé una respuesta en específico de qué haría, es también una forma de respetar su propia determinación, por un lado, de respetarse a uno mismo porque quiere hacer un papel como educador y guía satisfactorio, y de también decir como, yo sí quiero esa respuesta, pero déjame, yo estoy conmigo un poco más. Eso es lo que a largo plazo va a ayudar a que usted no se convierta en un carcelero o carcelera o policía que tiene que andar regulando el comportamiento, sino que le enseña a escucharse, a detenerse en un momento de duda para tomar decisiones, a buscar la opinión de otros para tener más información con la cual tomar algunas decisiones y lanzarse. Eso es muy importante en la adolescencia y es lo que acabo de decir es un intento como de mezclar los cambios físicos con los cambios comportamentales. Lo que es físico va a generar una influencia emocional. Tener acné en cierto momento de la vida no es agradable, no se puede llevar con facilidad. La angustia, la ansiedad, la intranquilidad o la frustración va a ayudar a empeorar. Y para por ahí derecho no comemos tan satisfactoriamente, tan saludable, pues eso tiene que ver. Así que una atención que busca entender a una persona completa y no fragmentada es algo que puede ayudar en todo este proceso de la adolescencia. Si tienen dudas o comentarios, por favor, déjenlos aquí abajo. Sale, chicos. Pues como ven es nueva materia. No sé si se escuchó bien o no, porque pues aquí yo lo tengo súper altísimo. Entonces no sé si sea la plataforma, porque de repente como que no se escucha tampoco. La verdad no se escuchó muy bien, profe, entonces a lo mejor cuando nos manda el link podamos escucharlo ya bien, porque yo la verdad no escuché casi nada, no le entendí mucho. Sí, porque aquí lo tengo al cine, está súper fuertísimo. Ok. Mm, Perfecto. Entonces, pues vamos a hablar prácticamente de lo que es la adolescencia, que se puede decir que es la transición del niño al adolescente, ¿no? Y posteriormente, pues prácticamente a la adultez. Nubia, ¿me puedes leer el que está, por favor? Claro.
La política pública de salud para adolescentes y jóvenes de 10 a 19 y de 10 a 29 años busca reducir la mortalidad, morbilidad y brechas de desigualdad mediante un enfoque integral y de derechos. Se centra en prevención de embarazo, salud mental, nutrición, prevención de violencias y salud sexual reproductiva, utilizando centros de atención especializadas, casa y educación. Perfecto. Entonces, aquí hay una ayuda que son los centros de especialización CASA. Esto puede ser en algunas unidades de salud, puede ser en el mismo municipio, por así decirlo, y va a depender mucho. Yo, la verdad, no los he visto. No sé si por donde estén ustedes, en sus unidades donde estén ustedes, hayan o tengan alguna ayuda para adolescentes y jóvenes de este tipo. Josefina Méndez, el que está, por favor. Sí, maestro. Componentes clave de la política pública de salud adolescente juvenil. Salud sexual y reproductiva. Acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Consejería en pares y prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Salud mental y violencia. Prevención, detección y atención de problemas de salud mental, así como la identificación temprana de violencia familiar, escolar o de género. Nutrición y actividad física. Acciones para detectar y controlar el sobrepeso, obesidad, desnutrición, promoviendo hábitos saludables. Perfecto, igual. Pues aquí, más que nada, pues los ayudan en el aspecto de salud sexual y reproductiva, porque es donde más hay a lo mejor detalle, hay problema, y porque pues no tienen una adecuada información y pues en esa edad se pueden contagiar de cualquier cosa. Salud mental y violencia, sí. Eso ya puede venir desde infancia, ajá, y ya en la adolescencia pues como que se intensifica un poco más, aparte de que pueden ya traer problemas psiquiátricos desde infancia y no se empiezan a detectar hasta que ya están en la adolescencia debido a los cambios fisiológicos que tienen. Y nutrición y actividad física también es muy importante debido porque aquí pues empieza a ver que me veo gordo, me veo al espejo y me veo súper gordo, me veo súper gorda, no quiero comer, tengo que adelgazar, tengo que bajar de peso y es cuando empiezan los problemas de alimentación o sobrepeso. Y Antali, ¿me lees la que sigue, por favor? Sí, servicios amigables casa, implementación de los centros de atención a la salud del adolescente casa, que ofrecen atención médica, psicológica y nutricional especializada, confidencial y sin estigma. Enfoque en la vulnerabilidad, atención prioritaria a adolescentes en situaciones de riesgo, incluyendo entornos escolares y entornos de trabajo. Prevención de adicciones, programas enfocados en prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Perfecto. Concepción, ¿me lees la que sigue, por favor? Los adolescentes y jóvenes juegan un papel importante en la sociedad y forman el 30% de la población de Latinoamérica y el Caribe. Los adolescentes son considerados como un subconjunto saludable de la población y como resultado generalmente no se le da importancia a sus necesidades de salud. Sin embargo, el fortalecimiento del desarrollo de salud de los jóvenes les permite pasar a la vida de adultos con las habilidades para servir a sus comunidades de una forma productiva, estimulando crecimiento económico. Además, muchos hábitos dañinos son adquiridos tempranos en la vida y se convierten en problemas serios de salud en la edad adulta. Perfecto, y aquí nos referimos, así como en el video habló un poco, de el teléfono, ¿no? Estar en el celular más de la mitad del día.
no pueden vivir si no están en el teléfono. Es más, últimamente, de hecho, hasta en las noticias ha salido que están en la casa y le hablan a sus papás por teléfono o por mensaje estando en la misma casa. Ajá, entonces, pues prácticamente ya se la viven en el teléfono y eso también es, pues malo, ¿no? Más en esa edad, ¿no? Porque pues prácticamente ya ni conviven, ya nada más es puro teléfono, teléfono, teléfono. Jorge, ¿me lees la que sigue, por favor? Sé que no está Jorge. Nubia, ¿me lees la que sigue, por favor? Sí, el perfil epidemiológico de adolescentes 10 a 19 años y jóvenes de 20 a 24 años. Se caracteriza por una baja mortalidad general, pero alta morbilidad por causas prevenibles y externas, destacando lesiones de tránsito, violencia interpersonal, autolesiones y complicaciones de salud sexual reproductiva. La salud mental se deteriora iniciando la mitad de los trastornos psiquiátricos antes de los 18 años, sumando el aumento de obesidad y adicciones. De hecho, se está viendo muchísimo problemas psiquiátricos en jovencitos. La verdad, en mi trabajo veo mucha depresión y Sí, ansiedad en jóvenes, muy jóvenes. exactamente, pero ¿qué cree? Esa depresión y a lo mejor trastornos psiquiátricos no son de ahorita, son desde que ya eran niños. Por ejemplo, lamentablemente a veces viven en un núcleo familiar donde son muy violentos y crecen con la idea de que pegarle a la mujer o a sus hermanas o a sus hermanos es normal. Entonces, cuando ya crecen y entran a la etapa de la adolescencia con tanto cambio hormonal, fisiológico y demás, eh, cuando ya empiezan a tener una pareja, sea hombre o mujer, el pegarles es normal para ellos. Entonces vienen los trastornos psiquiátricos, depresión, porque a lo mejor no quieren ser así, pero no saben cómo controlarlo. eh, Puede haber intentos de suicidio, muchas cosas en sí que son muy peligrosas si no se atienden o no se ven desde que eran niños, ¿no? A lo mejor en la escuela nunca lo fueron, pero como fueron empezando a haber cambios, pues empezaron a desarrollar mucho este tipo de problemáticas. Yantali Méndez, la que sigue, por favor. Mortalidad y morbilidad. Las principales causas de muerte son accidentes de tráfico, violencia y suicidios. Las complicaciones del embarazo y a partir ¿qué? Y parto son las causas principales de muerte entre mujeres de 15 a 19 años. Salud mental, aumento crítico de trastornos mentales, depresión, ansiedad, que inician comúnmente en la adolescencia. Perfecto. ¿Me escucha bajito, niños? ¿Nos escucha bien? Se escucha bajito, profe, Se me hace que es el Zoom, porque tengo todo el volumen hasta arriba y a ustedes los escucho súper pero fuertito. los demás chicos compañeros sí se escuchan fuerte y viendo, profe, nada más es usted. Porque ya le moví, no, no. Le digo que a lo mejor es el Zoom, porque de repente así, o luego, por ejemplo, luego no se escuchan ustedes, o se escucha bien bajito que hablan, como si estuvieran bien lejos, lejos, lejos. Y ya no le puedo subir más, ya es todo. Yo lo tengo pegado a mi oreja, maestro, ya voy a decir doctor. Josefina Méndez, la que está, por favor. Josefina, Concepción Méndez, la que está. ¿No se escucha, maestro? Ahora yo no se me escucha. No, no te escuchas. Ah, ya, No, no se espéreme, escucha nada. ya me contagié. Salud sexual y reproductiva, embarazos adolescentes, 42 de cada 1000 jóvenes de 15 a 19 años y alta incidencia de infecciones de transmisión sexual. Factores de riesgo, consumo nocivo de sustancias, alcohol, tabaco, drogas.
y aumento de obesidad, enfermedades crónicas como diabetes tipo 2. Factores protectores, un funcionamiento familiar adecuado, la escolarización y acceso a servicios de salud integrales actúan como barreras contra las conductas de riesgo. Perfecto. Entonces, aquí también tenemos problema en embarazos. Si se dan cuenta, pues son pues desde muy temprana edad, ¿no? A veces hay hasta, bueno, o hay registros que luego tienen 11 12 años y ya están embarazadas las niñas, pues se puede decir que niñas todavía, ¿no? Entonces, pues imagínense la poca información que tienen o no sé, ¿no? O sea, a lo mejor no podremos decirlo porque pues no sabríamos cómo es que viven, dónde se desarrollan y todo eso, ¿no? Empiezan a tomar alcohol, fuman drogas, fuman tabaco, eh, todo tipo de cosas se empieza a ver en esta etapa que no lo podemos evitar, pero sí podemos dar información para que ellos sepan qué es bueno, por así decirlo, y qué es malo, ¿no? Ahora sí, Concepción, ¿me lees la que sigue, por favor? Ahora, Josefina. La adolescencia es una etapa de transmisión crítica con cambios hormonales, físicos y psicológicos. Búsqueda de autonomía que influyen en comportamientos de riesgo y en la adopción de hábitos de salud a largo plazo. Áreas de atención prioritarias. Salud mental, detención temprana y tratamiento. Prevención de violencia, especialmente en entornos urbanos y riesgos de género. Educación sexual. Acceso a métodos anticonceptivos y consejería. Nutrición. Abordaje de la obesidad y trastornos. Perfecto. Entonces, pues prácticamente igual, es una etapa de transición, pues a lo mejor crítica para unos, menos crítica para otros, a lo mejor para otros ni siquiera les pasa nada, por así decirlo. Sí tienen sus cambios y todo, pero pues normal, ¿no? Ni siquiera lo sienten. Entonces va a depender mucho también de cada persona. Nubia, ¿me lees la que sigue, por favor? Los organismos internacionales, liderados por la UNICEF, un, UNFRA, no, UNFPA, Salud Reproductiva, la OIJ, Juventud Iberoamericana, la OPS y CEPAL implementan políticas centradas en derechos, salud, educación y participación. Estas acciones buscan garantizar el desarrollo integral, la protección contra la violencia y la inclusión social de jóvenes alineados con la Agenda 2030. Perfecto. Entonces, estas organizaciones o organismos, pues buscan que toda la población adolescente, joven, adulto, por así decirlo, tenga un buen desarrollo pleno y que cumpla con sus derechos y a lo mejor sus obligaciones. Esto va a depender también dónde se encuentren, porque aquí va a depender mucho del lugar donde vivan, ¿no? A lo mejor es de escasos recursos y no tienen toda la infraestructura que a lo mejor necesitan como para tener un buen desarrollo de una persona que sí tiene a lo mejor unos recursos económicos no tan altos, pero pues sí puede ir a la escuela, sí tiene acceso a servicios, no sé, ¿no? Las personas que no tienen a lo mejor acceso a servicios, pues sí se les dificulta y a lo mejor no tienen la misma información y ellos van creciendo con pues a lo mejor con cosas erróneas, ¿no? Lamentablemente, aunque ya estemos en esta etapa o en esta época, aún siguen habiendo comunidades que no tienen luz, no tienen agua, no tienen internet, no hay radio, televisión, no hay nada, ¿no? Entonces, pues imagínense cómo es que se desarrollan esos chicos a esa edad. Josefina, ¿me lees la que sigue, por favor? Sí. UNICEF se enfoca en derechos de salud
bienestar y protección de niños, niñas y adolescentes en situación vulnerables a nivel mundial. UNEFAP, UNEFAPA, Fondo de Población que promueve la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, buscando su autonomía. Organización Internacional de la Juventud, enfocada en Iberoamérica, impulsa políticas públicas de juventud y la inclusión social. Perfecto, igual, seguimos con las que hace cada una de las organizaciones. Concepción, ¿me lees la que sigue, por favor? CEPAL aporta diagnósticos sobre la situación de adolescentes y jóvenes en América Latina. Organización Internacional del Trabajo promueve el empleo juvenil y combate el trabajo infantil. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescentes fortalece las capacidades de los estados en materia de derechos de la infancia y adolescencia. ACNUR protege a niños y adolescentes refugiados a desplazados de la violencia y discriminación. Perfecto. Nubia, ¿me lees la que sigue, por favor? Principales políticas y enfoques. Mi cuerpo, mi vida, mi mundo. UNFPA, estrategia centrada en el apoderamiento y toma de decisiones sobre salud sexual. Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Marco Global para la Inclusión de la Juventud en el Desarrollo Social. Enfoque de derechos humanos y género, transversal en las políticas de la OIJ y UNICEF para garantizar la igualdad y no discriminación. Perfecto. Josefina, ¿me lees la que sigue, por favor? Ahí voy, participación ciudadana, fomento de la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, especialmente a través de la OIJ, e incluye seguridad digital, acciones de UNICEF para combatir el ciberacoso, salud integral, OPS, programas específicos para la salud adolescente. Perfecto. Jocelyn, ¿puedes leer la que está? No. Buenas tardes. Buenas tardes. En la región de América Latina y el Caribe viven cerca de 160 millones de adolescentes y jóvenes de entre 10 y 24 años, lo que representa casi el 25% de la población de la región, es decir, una de cada 4 personas de la región es adolescente o joven. En general, las y los adolescentes jóvenes de hoy son más educados, más abiertos al cambio, conocedores de la tecnología y conscientes de sus derechos. Sin embargo, las brechas de desigualdad en nuestra región ha sido caracterizada como la más desigual del mundo. Siguen afectando en mayor medida a adolescentes y jóvenes. Perfecto. Concepción, ¿me lees la que sigue, por favor? De conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes, las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en la de los demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014, la cual reconoce a niños y a niñas y a niños y adolescentes como titulares de los derechos, y en su artículo 13
de manera enunciativa y no limitativa, señala los siguientes. Perfecto. Nubia, ¿me lees la que sigue, por favor? Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. De prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Perfecto. Entonces, pues prácticamente esos son parte de los derechos que tiene y pues va a depender mucho de cómo lo maneje pues a lo mejor cada país, si ven que están muy propensos a tener bastante violencia en sus lugares donde habitan. No sé, va a depender mucho de cómo esté el contexto para que los manejen. Jocelyn, ¿me lees los que siguen, por favor? Derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes y derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el del banda ancha e internet. Perfecto, eso es lo que les decía. Si se dan cuenta, pues hay muchas comunidades o lugares donde no tienen tecnología como tal. Entonces, pues tratan estas organizaciones y estos derechos a que tengan internet, luz, a la mejor agua, tengan un lugar donde puedan ir al internet con computadoras bien y todo, para que puedan tener acceso a muchísima información que a lo mejor les hace falta. Ajá, pero a veces sí es muy difícil. Por ejemplo, mandar internet a la sierra, a la punta de la sierra de Chihuahua, ¿no? Imagínense cuánto trabajo tienen que hacer para que lleven los programas hasta allá y estén bien cuidados. Y todavía les tienen que enseñar porque a lo mejor no saben ocupar ni siquiera la computadora, ¿no? Entonces, a veces sí se complica mucho y hay muchas barreras en ese aspecto porque no es tan fácil. Concepción, ¿me lees la que sigue, por favor? La adolescencia es una etapa de transición. Es un momento de la crisis en todos los aspectos. Avanzan hacia su prioridad madurez. Se divide en tres etapas: pubertad, entre 12 y 14 años; adolescencia media, entre 15 y 16 años; adolescencia tardía o juventud, de los 17 y 21 años. Nubia, ¿me lees la que sigue, por favor? Sí, cada etapa trae sus propios cambios. Se pueden superponer entre ellas, incluso tener altibajos, pueden variar de un chico a otro. En la pubertad se producen la mayor parte de los cambios físicos. En la adolescencia ocurren sobre todo cambios psicosociales. La primera es similar en todos los chicos y chicas, pero la segunda está sujeta a variaciones históricas y culturales. Vamos a centrarnos en esta última etapa de los 15 años al joven adulto. Perfecto. Jocelyn, ¿me lees el que sigue, por favor? ¿Qué ocurre con su desarrollo físico? Su cuerpo ha alcanzado la madurez sexual, hay mayor homogeneidad entre los compañeros, la mayoría ya ha acabado la pubertad. Durante esta etapa llegan al 95% de su altura
y su peso de adulto. Perfecto. Entonces aquí prácticamente se van a empezar a dar cuenta si van a crecer mucho, si van a tener tendencia a engordar o a estar súper delgados, ¿no? Van a empezar a experimentar su sexualidad, tanto con hombres como con mujeres, para saber realmente qué es lo que les gusta, ¿no? Van a empezar a encontrar amigos que a lo mejor ya los van a tener de por vida, ¿no? Van a tener muchísimos cambios y muchísimas etapas por las cuales van a pasar y ahí se van a ir definiendo qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, con quién se van a juntar y demás. Concepción, ¿me lees la que sigue, por favor? Y con su desarrollo motor. A esta edad logran más habilidades deportivas específicas. Se podrán especializar en deportes de alto rendimiento. Depende de las aptitudes del adolescente y de su propio interés. Las actividades competitivas es mejor desarrollarlas en etapas más tardías. Deben estar preparados para examinar éxitos y fracasos. Los primeros años, lo importante debe ser de deporte en sí. Aumentan las diferencias motrices en los adolescentes de diferente sexo. Chicos y chicas tienen la misma capacidad para aprender. Perfecto. Entonces aquí prácticamente pues van a empezar a ver qué les gusta. A lo mejor no les gusta como tal los deportes, pero sí les gustan las artes. Ajá, entonces ahí van a empezar a checar, pues me gusta bailar, me gusta la natación, me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta el teatro, me gusta el fútbol, me gusta el americano, el básquetbol, el voleibol, o sea, va a depender mucho de de cómo se estén desarrollando, o a lo mejor de que también ya traen desde niños como que una guía, entonces igual les empieza a gustar ese tipo de cosas. Mm, Nubia, ¿me lees la que sigue, por favor? Claro. ¿Cómo evoluciona su desarrollo auditivo y visual? La hipermetropía fisiológica en la niñez se suele haber corregido al crecer. La mayor parte de las miopías aparecen entre los 6 y los 14 años de forma más o menos brusca. Pueden aumentar de forma intermitente hasta los 20 años o a esta edad se suelen estabilizar. La agudeza visual máxima a los 6 y 8 años se consolida a los 10, 12 años. Las alteraciones en la visión de los colores tienen interés para la orientación profesional, no tienen tratamiento. Es bastante raro que un adolescente pierda la vista. Se suele deber a un fuerte golpe en los ojos o la cabeza, con una pelota o con un accidente de coche o moto. Respecto a la audición, el sistema auditivo del niño es bastante completo, pero sigue modelándose hasta la adolescencia. No está completamente maduro hasta los 15 o 20 años. El cerebro termina su desarrollo cerca de los 25 años. Perfecto. Entonces aquí sí se dan cuenta cómo se va desarrollando lo auditivo y lo visual a través de esta etapa. Ajá. Lo último que se desarrolla, pues es cerca de los 25 años. Ajá. Entonces, a pesar de que ya pasó la adolescencia y ya están en una etapa adulta, por así decirlo, se siguen desarrollando muchas partes del cuerpo que aún están en crecimiento. Jocelyn, ¿me lees la que sigue, por favor? ¿Cómo se desarrolla el lenguaje a esta edad? Mejoran su forma de expresarse, hacen frases más largas, aumentan el vocabulario, usan términos más abstractos, usan el lenguaje para expresar emociones y pensamientos. Hablan un lenguaje propio, influido por sus amistades, así se sienten originales y únicos. Acortan palabras, usan prefijos, cambian el significado de palabras que ya existen, tienen expresiones originales, palabras inventadas, copian expresiones del inglés,
La repetición de esos códigos propios tienden a reducir su vocabulario. La gran cantidad de tiempo que pasan chateando en internet o con sus móviles puede empobrecer su lenguaje. Con un lenguaje amplio, les será más fácil resolver sus asuntos laborales y académicos cuando sean adultos, en casa, en familia. El chico puede desarrollar sus habilidades, dedicar tiempo o conversar, discutir temas, incentivar la lectura. La escuela tiene un papel fundamental. Perfecto, igual. Aquí va a influir mucho con quién se junten y su modo de hablar. A veces su léxico es muy, muy grosero, pero hay otros que pues no dicen groserías y son como que más recatados. Eso va a depender mucho con quién se junte. Josefina, ¿me lees la que sigue, por favor? Sí, a partir de los 17 y 18 años, mantiene relaciones personales más satisfactorias, son más independientes, las amistades siguen siendo importantes, pero ocupan el lugar adecuado entre todos sus intereses. Sus propios valores prevalecen sobre los del grupo. Son más estables emocionalmente, se preocupan más por los otros, tienen menos cambios de humor y más sentido del humor, son más pacientes y tolerantes, ya no se sienten las víctimas, tienen su identidad más clara, la madurez está cerca, dan más valor a su propia imagen, algunos están contentos en su aspecto, otros desean tener las cualidades físicas de su amigo. El peligro es cuando se lo dicen abiertamente. Perfecto. Jocelyn, ¿me lees la que sigue, por favor? ¿El desarrollo sexual en qué punto está? En esta etapa se establece la identidad sexual y la orientación sexual. La identidad sexual es la sensación interior de una persona de ser hombre o mujer. Les hará sentirse cómodos con su cuerpo. Hay que saber que la identidad sexual no es lo mismo que la orientación sexual. A veces no tienen esta última del todo clara hasta que son adultos. Las experiencias románticas a esta edad les enseñan para que sus relaciones íntimas adultas, la masturbación es una actividad normal en ambos sexos. Es época de enamoramientos apasionados. Pueden experimentar con relaciones homosexuales de forma transitoria. La mayoría se inician en las relaciones sexuales alrededor de los 16 años, según datos estadísticos. Perfecto. Nubia, ¿me lees el que sigue, por favor? Claro. Mecanismos de control en la pubertad. Está regulado principalmente por la activación del eje hipotálamo hipofisiario gonadal HHG, el cual aumenta la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH. Este proceso es impulsado por la maduración del sistema nervioso central, sistema quispeptina, neuroquímica, no, perdón, neuroquinina B y señales metabólicas leptina, induciendo maduración sexual y caracteres secundarios. Perfecto. Josefina, ¿me lees la que sigue, por favor? Sí, maestro. Sí, maestro. Los estadios puberales de Tander son una escala internacional utilizada para evaluar el desarrollo físico de niños y adolescentes durante la pubertad, clasificando la maduración sexual en 5 etapas, 1 a 5 desde la niñez hasta la madurez. Evalúa el crecimiento de las mamas y vello púbico, niñas, y genitales y vello púbico en niños. Perfecto. Concepción, ¿me lees la que sigue, por favor? No lo vi. Estadios. Estadios prepuber. Desarrollo infantil sin vello terminal y sin cambios puberales. Estadio 2, inicio. Primero, cambios físicos, botón mamario,
En niñas y aumento de volumen testicular. Niños, aparece vello suave. Estadio 3. Projeción. Aumenta del desarrollo glandular y del vello púbico más denso y rizado. Estadio 4. Maduración. Elevación de la areola niña y crecimiento del pene. Testículos niños. El vello es tipo adulto pero cubre menos área. Estadio 5. Adulto. Madurez sexual completa. Perfecto. Entonces, estos son los estadios que pasa prácticamente de la pubertad al adulto. Sí hay, pues prácticamente cambios físicos. Ajá, a lo mejor no son detectables, pero sí los hay. Nubia, ¿me lees el estado de la niña, por favor? Sí, muy bien. Estadio 1 corresponde al estadio infantil, no existiendo ningún grado de desarrollo mamario, no existe vello pubiano. Estadio 2 se inicia la telarquía, existiendo un botón mamario que se palpa como un pequeño nódulo. La areola aumenta discretamente de diámetro. Comienza a aparecer un escaso pelo lacio con predominio en labios mayores. Estadio 3 se caracteriza porque en él la mama y el pezón crecen más, mostrando un contorno rodeado, redondeando. En el perfil lateral se incrementa la cantidad de vello pubiano, siendo este más oscuro, grueso y rizado. Estadio 4, la areola y el pezón han crecido más, formándose una pequeña elevación que sobresale del resto de la glándula. El vello pubiano es similar al de la mujer adulta, ocupando una superficie menor que en esta. Estadio 5 corresponde al estadio de la mama adulta, desapareciendo el segundo montículo discreto del estadio 4. El vello pubiano presenta una morfología de triángulo invertido, pudiendo extenderse hasta la parte superior de los músculos. Digo, perdón, de los muslos. No se preocupe. Jocelyn, ¿me lees la del niño, por favor? Niño, estado 1. Estadio, perdón. Corresponde estadio infantil. El volumen testicular es siempre inferior a 4 cc, pudiendo ser a lo largo de la vida prepuberal de 1 a 2 o 3 cc. No existe vello pubiano. Estadio 2. El volumen testicular es de al menos 4 cc. La piel escrotal se hace más rugosa, aumenta de grosor y adquiere un color más oscuro. En relación al vello pubiano, aparecen los primeros pelos en la base del pene. Estadio 3. Se caracteriza referentemente por el aumento del tamaño del pene, afectando de forma más notable su longitud. Asimismo, el volumen testicular continúa aumentando, situándose entre 8 y 12 cc. El vello pubiano está conformado por pelos más largos y abundantes de aspecto rizado extendiéndose en la zona pubiana. Estadio 4. El tamaño del pene continúa aumentando tanto en su longitud como en su circunferencia. Junto a ello, el glande aumenta de tamaño. El volumen testicular se sitúa entre 12 a 15 centímetros. El vello pubiano está conformado por pelos más largos y abundantes. Ay, por Más pelos gruesos. más gruesos, rosados y negros, cubriendo la mayor parte del área pubiana. Estadio 5. Corresponde al estadio del adulto. El volumen testicular es superior a los 15 cc en relación al vello pubiano. También se asiste al estadio del adulto. El vello se extiende a la cara superior e interna de los muslos y a la línea alba. Perfecto. Josefina, ¿me lees el que sigue, por favor? Sí, maestro. Los estadios de Piaget describen la evolución del pensamiento desde lo sensorial hasta la lógica, formal, menor, y entonces
de 12 años más años, mientras que Tanner mide la maduración física sexual, etapa del 1 al 5. Ambos procesos suelen coincidir. La pubertad, Tanner 11 y 4 actúan como catalizador de biológico para la transición de operaciones concretas a formales. Si se dan cuenta, aquí nos vuelve a hablar de Piaget. Piaget tiene unos estadios cuando son niños hasta parte de la pubertad y Tanner mide las etapas de maduración física sexual del adolescente. Ajá, entonces aquí hay algunos aspectos que se juntan de las dos, de los dos teóricos. Ajá, y coinciden en la etapa de maduración física y sexual y lo cognitivo, por así decirlo, y sensorial de cómo se va mezclando a esa edad. Concepción, ¿me lees la que sigue, por favor? Las 5 etapas del desarrollo psicosexual de Freud, oral, anal, basílica, latencia y genital. Describen cómo la libido se centra en diferentes zonas erógenas, formando la personalidad. La etapa genital desde la pubertad coincide con la maduración física de las etapas de Tanner, marcando el inicio de la madurez sexual y relaciones interpersonales maduras, a diferencia de la fase fálica anterior. Perfecto. Nubia, ¿me lees el que sigue, por favor? Sí, fisiología del ciclo ovárico, endometrial y menstrual. El ciclo menstrual femenino, aproximadamente 28 días, es un proceso coordinado por el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, dividido en fases ováricas, folicular, ovulación, lútea, y endometriales, menstrual, proliferativa, secretora. La FSH estimula la maduración folicular y estrógenos, fase proliferativa, mientras que la LH provoca la ovulación, seguida por la progesterona del cuerpo lúteo, fase secretora que prepara el útero para la implantación. Perfecto. Jocelyn, ¿es el que sigue, por favor? Ciclo ovárico, regulación de folículos. Fase folicular, día 1 al 13. La hormona folicoestimulante FSH estimula el crecimiento del folículo, de los cuales uno se convierte en dominante. Estos folículos producen estrógenos que aumentan la maduración del óvulo. Ovulación día 14 aproximadamente. Un pico rápido de la hormona luteinizante LH provoca la ruptura del folículo y la liberación del óvulo. Fase lútea, días 15 a 28. El folículo vacío se convierte en cuerpo lúteo, produciendo progesteronas y estrógeno. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera, reduciendo los niveles hormonales. Perfecto. Josefina, ¿me lees la que sigue, por favor? El ciclo, el ciclo endometrial, cambios en el útero, fase menstrual, días 1 a 5. Al caer la progesterona y estrógeno, la capa funcional del endometrio se desprende y se expulsa, generando el sangrado. Fase proliferativa, día de 6 al 14. Los estrógenos producidos por los folículos estimulan la regeneración y el engrosamiento del endometrio. Fase secretora, del día 15 al 28. La progesterona del cuerpo lúteo prepara el endometrio para la implantación, engrosándolo más, volviéndolo tortuoso y rico en nutrientes, glucógeno. Perfecto. Nubia, ¿me lees el que sigue, por favor? Claro, fisiología menstrual. Regulación,
El hipotálamo libera la GnRH, estimulando la hipófisis para liberar el FSH y la LH. Fecundación. Si ocurre, el embrión produce HCG, manteniendo el cuerpo lúteo y la producción de progesterona. Menstruación. Si no hay embarazo, el endometrio se desprende, reiniciando el ciclo. Perfecto. Y aquí tenemos cómo está el ciclo menstrual. eh, pues ahora sí que ya con dibujitos. Si se dan cuenta, pues tenemos la menstruación, día cero, fase folicular en el día 5, fase ovulatoria el día 14, fase lútea el día 14 hasta el día 28, que ya es la fase isquémica, que es cuando empieza la menstruación. Esto va a depender también de cada mujer. No todas son regulares, ni a los 28 días. Pueden ser que unas más, unas menos, pero este es prácticamente como que lo estándar, ¿no? Donde lo que siempre debe de ser, ¿no? A lo mejor las que son cada 15 días, porque hay mujeres que menstruan cada 15 días, ya tienen algún tipo de problema endometrial o hormonal que está causando que cada 15 días menstruen, ¿no? Todavía no termina de una cuando ya está casi empezando en el otro, ¿no? Entonces ahí es cuando deben de tener cuidado y deben de ir al ginecólogo para que les haga un examen, las cheque y vean qué está pasando realmente. Concepción, ¿me lees la que sigue, por favor? El desarrollo gonadal en el varón es un proceso secuencial que inicia en la etapa embrionaria con la diferenciación de gónadas bipotenciales en testículos bajo la influencia del gen SRY y culmina con la maduración puberal. Este proceso implica y la producción de testosterona, el crecimiento testicular y la espermatogénesis, regulados por el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Perfecto. Jocelyn, ¿me lees la que sigue, por favor? Desarrollo prenatal embrionario. Determinación semana 6-7. La presencia del cromosoma y el gen SR y inicia la diferenciación de la gónada indiferenciada en testículo. Diferenciación funcional. Las células del Leydig comienzan a producir testosterona esencial para masculinización de los genitales internos y externos. Descenso testicular. Los testículos descienden desde la cavidad abdominal hacia el escroto antes del nacimiento. Perfecto. Nubia, ¿me lees la que sigue, por favor? Infancia, fase de latencia. La secreción de testosterona es prácticamente nula o muy baja hasta la pubertad. Josefina, ¿me lees la que sigue? Sí, maestro. Dice pubertad de 9 a 16 años. Inicio, marcando por, marcado por el aumento del volumen testicular, reflejando la maduración de los túbulos seminíferos. Cambios hormonales. El hipotálamo libera GnRH estimulando a la hipófisis para producir LH. Estimula las células de Leydig para testosterona. Y FSH estimula espermatogénesis. Efecto de la testosterona, desarrollo de vello facial, corporal y púbico, aumento del tamaño del pene, cambios en la voz y aumento de masa muscular. Perfecto. Concepción, ¿me lees la que sigue, por favor? Madurez gonadal. Producción continua de espermatozoides, espermatogénesis y testosterona por las células de Leydig, regulada por ritmos circadianos, niveles más altos por la mañana. Perfecto.
y terminamos. Ok. Les voy a... ¿Ya me escucho mejor o todavía no? O más o menos. No, ya se escucha mejor, profe. ¿Quién sabe qué pasó? Ya se Este, escucha bien. sí, a lo mejor porque ya está lloviendo aquí. Les voy a dar una actividad para que, de preguntas igual, para que las vayan contestando y si no terminan, pues igual, ¿no? Se quedan de tarea y me las pueden entregar al rato, mañana, no sé, cuando puedan y no se les dificulte tanto. ¿Tienen dónde anotar? Sí, maestro. Perfecto. Tantito, espérame tantito, profe. Sí, sí, Listo ya. perfecto. Me van a investigar quién es Tanner. ¿Tanes? Sí, quién es Tanner y sus estadios. Me van a investigar el primer signo físico de la pubertad en mujer y en hombre. ¿El primer qué dijo? Signo físico de la pubertad en mujer y en hombre. La siguiente, ¿cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? La siguiente, signos de esquizofrenia en la adolescencia. La que sigue, signos de bipolaridad en la adolescencia. Esquema, signo de esquizofrenia, ¿qué, maestro? En adolescencia. Y la otra, signos de bipolaridad en adolescencia. ¿Signos de qué, perdón, maestro? ¿Mande? La última, ¿signos de qué? Bipolaridad. La que sigue, tipos de violencia en la adolescencia. Mm, 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 mm. ¿Qué es el desarrollo motor en la adolescencia? La que sigue, ¿qué es el desarrollo auditivo y visual en la adolescencia? ¿Qué, perdón, profe? El desarrollo visual y auditivo en la adolescencia.
¿Qué es el desarrollo del lenguaje en la adolescencia? Disculpen, chicos. Mm, em, mm. ¿Qué son los mecanismos de control en la pubertad? Serían todas. ¿Cuántas son, chicos? 10, 10. profe. Perfecto. ¿Me las pueden mandar igual a mi WhatsApp? Si las escribían, pues que se entienda bien, por favor. Sí, maestro.
pueden ser más susceptibles al desarrollo de trastornos de salud mental. Este periodo se caracteriza por cambios físicos, emocionales, sociales y cognitivos significativos, lo que puede contribuir a la vulnerabilidad de algunas personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de salud mental están entre los principales problemas de salud en los adolescentes, por lo que es importante mantenerse informado sobre ellos. Trastornos emocionales. Un trastorno emocional se refiere a una condición en la que una persona experimenta desregulación significativa en sus emociones y estados de ánimo. Estos trastornos afectan la capacidad de una persona para funcionar de manera efectiva en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales y en el manejo del estrés. Depresión. Se trata de una condición de salud mental que implica sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y pérdida generalizada de interés en actividades que solían disfrutar. Este trastorno afecta significativamente el funcionamiento diario, las relaciones interpersonales y el rendimiento académico de los adolescentes. Entre los síntomas más comunes se encuentran sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, pesimismo, irritabilidad y frustración, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, cambios en los patrones de sueño, cambios en el apetito, fatiga y pérdida de energía, dificultad para concentrarse, ideación suicida, aislamiento social y dificultad para relacionarse socialmente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es uno de los trastornos más frecuentes, con un aproximado de 4.6% de los jóvenes entre 15 y 19 años con este problema, siendo uno de los más comunes junto a los trastornos de ansiedad. Ansiedad. El trastorno de ansiedad es una condición caracterizada por una preocupación y miedo excesivo y persistente que interfiere significativamente con la vida diaria. Puede manifestarse de diferentes maneras y afectar distintos aspectos en la vida de una persona. Entre los síntomas encontramos preocupación excesiva y nerviosismo inquieto sobre eventos futuros, incluso cuando no exista una amenaza real. Cambios en el comportamiento, como la evitación de situaciones, lugares o personas, o la adquisición de rituales o acciones repetitivas que ayudan a hacer frente a los factores estresantes. Asimismo, los ataques de pánico, la tensión muscular, la sudoración excesiva, el aumento del ritmo cardíaco y los problemas gastrointestinales son síntomas frecuentes, al igual que la dificultad para concentrarse y la distracción continua. La ansiedad puede ser una respuesta natural del estrés, pero cuando se vuelve abrumadora y afecta negativamente la calidad de vida de una persona, puede considerarse un trastorno de ansiedad. El tratamiento puede incluir terapia cognitivo-conductual, medicamentos ansiolíticos y cambios en el estilo de vida para reducir el estrés. Trastorno negativista desafiante. Como su nombre lo indica, se trata de un trastorno caracterizado por un patrón continuo de comportamiento negativista desafiante, desobediente y hostil hacia las figuras de autoridad como padres, maestros, policías y otras figuras adultas. Entre las características que lo distinguen encontramos una resistencia activa a las reglas y solicitudes hechas por adultos, negativa a cumplirlas sin razón aparente, discusiones con dichas figuras, molestias deliberadas hacia otras personas. Esta afección puede afectar negativamente el rendimiento académico, las relaciones familiares y sociales y el funcionamiento general del adolescente en entornos cotidianos. TDA. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico del desarrollo que afecta la capacidad de una persona para prestar atención, regular su nivel de actividad y controlar sus impulsos. Las personas con TDA presentan patrones de inatención, hiperactividad e impulsividad que pueden afectar su funcionamiento cotidiano y su calidad de vida. Entre los síntomas presentes están la falta de atención a los detalles, el cometimiento de errores por descuido, la falta de organización, una constante necesidad de moverse, actuar sin pensar en las consecuencias, dificultad para esperar, filas o turnos. Todo esto puede tener un impacto negativo en el rendimiento escolar, para mantener un trabajo o para establecer relaciones sociales sanas. Trastorno disocial, también conocido como trastorno opositivo desafiante. Es un trastorno del comportamiento que generalmente se manifiesta en la infancia y la adolescencia.
y se caracteriza por un patrón persistente de comportamientos desafiantes, hostiles y desobedientes hacia figuras de autoridad. Este trastorno puede tener un impacto significativo en el funcionamiento social, académico y familiar. La diferencia con el trastorno negativista desafiante radica en que el TOD hay conductas mucho más violentas como la violación a los derechos ajenos, la agresión hacia personas o animales, la destrucción de propiedad y la participación en actividades delictivas. Bulimia nerviosa. La bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos seguidos de comportamientos compensatorios para evitar el aumento de peso, como puede ser el vómito autoinducido, el uso descontrolado de laxantes, ejercicio excesivo o ayunos prolongados. Las personas con bulimia, a diferencia de las personas con anorexia, suelen mantener un peso corporal dentro del rango normal o cercano a él, pero de igual manera sienten una preocupación intensa por el peso, la imagen corporal y el consumo de calorías. La bulimia puede tener consecuencias significativas para la salud, por ejemplo, desequilibrios electrolíticos, problemas gastrointestinales, problemas dentales, además de depresión, ansiedad, baja autoestima y sentimientos persistentes de culpa. Anorexia nerviosa. La anorexia se caracteriza por mantener una ingesta extremadamente restringida de alimentos, un miedo intenso a ganar peso y una percepción distorsionada del propio cuerpo. Las personas con anorexia a menudo tienen una preocupación obsesiva por la comida, el peso y la figura corporal, lo que las puede conducir a comportamientos alimentarios que conducen a consecuencias de salud graves, como lo es la pérdida de masa muscular, desnutrición, problemas cardíacos, digestivos, pérdida del ciclo menstrual y problemas óseos, teniendo así uno de los riesgos de mortalidad más altos entre los trastornos psiquiátricos. Trastornos de abuso de sustancias y comportamiento riesgoso. El trastorno por abuso de sustancias y comportamientos riesgosos está relacionado con el consumo de sustancias adictivas y la participación en actividades que tienen el potencial de causar daño significativo a la salud física y mental de una persona. Estos trastornos pueden ser consecuencias graves en la vida cotidiana, las relaciones y la salud a largo plazo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 155 millones de adolescentes alrededor del mundo consumen algún tipo de bebidas alcohólicas, mientras que alrededor del 4.7% de esta cifra ha consumido, al menos una vez en su vida, alguna droga psicoactiva, siendo la más común la marihuana. En cuanto al tabaco, la mayoría de los adultos consumidores comenzaron a forjar el hábito durante la adolescencia. Según el mismo organismo, 1 de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años consume tabaco activamente. Es importante señalar que el cerebro alcanza su maduración hasta los 25 años y que el tabaco es una sustancia altamente adictiva que puede generar daños neurológicos de consideración. El consumo desmedido de alcohol, drogas y tabaco puede causar alteraciones neurocognitivas y conducir a otros problemas de salud, conductuales, emocionales, sociales, académicos, incluso en otras etapas de la vida. Además, el consumo de sustancias puede llevar a los jóvenes a tener conductas de riesgo que involucran accidentes de tráfico, comportamiento sexual riesgoso, accidentes como ahogamientos y actividad delictiva. Prevención. La prevención de trastornos durante la adolescencia es crucial para promover la salud mental y emocional de los jóvenes. Fomentar la comunicación en un entorno seguro donde los adolescentes se sientan cómodos expresando sus sentimientos y preocupaciones. Promover la resiliencia, enseñando habilidades de afrontamiento y resolución de problemas, así como educar sobre temas de salud mental sin prejuicios, promoviendo la visita con profesionales y alimentando la comprensión de esos temas, son excelentes ideas para prevenir la aparición de algún trastorno emocional. Algunas estrategias específicas para prevenir la aparición de los TCA incluyen promover la aceptación positiva del cuerpo, hablar de la diversidad de tallas y formas corporales, proporcionar información sobre una alimentación equilibrada y saludable, evitando las dietas extremas. Asimismo, educar sobre la presión de los medios de comunicación y abordar críticamente la representación poco realista del cuerpo. Y finalmente, educar sobre el consumo y las consecuencias del uso de drogas y alcohol resulta fundamental para prevenir cualquier tipo de adicción.
Asimismo, conversar con los adolescentes y enseñarles habilidades de resistencia ante la presión social, promover la toma de decisiones sanas, así como un estilo de vida saludable. Conclusión y recomendaciones del autor. Los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad, son prominentes y pueden impactar significativamente la calidad de vida. La detección temprana y el acceso a recursos de salud mental son esenciales para abordar estos desafíos emocionales. Asimismo, los trastornos de la alimentación, como la anorexia y la bulimia, requieren una atención especializada para contrarrestar sus efectos físicos y emocionales. El comportamiento desafiante y los trastornos de conducta, como el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial, presentan desafíos distintos que afectan las relaciones familiares y sociales. La intervención temprana, que incluye terapia y apoyo familiar, puede ser crucial para prevenir complicaciones a largo plazo. Los trastornos por abuso de sustancias y comportamientos riesgosos representan un riesgo significativo para la salud física y mental. La educación, el apoyo parental y la promoción de habilidades de afrontamiento son elementos clave en la prevención de estas problemáticas. En términos generales, la prevención efectiva en la adolescencia requiere un enfoque integral. La promoción de la salud mental, la conciencia sobre la imagen corporal, la educación sobre las sustancias y la enseñanza de habilidades de afrontamiento son pilares fundamentales. La colaboración entre padres, educadores, profesionales de la salud y la comunidad en general es esencial para brindar un entorno de apoyo y recursos necesarios. Con intervenciones adecuadas y un enfoque completo, es posible mitigar los riesgos y promover la salud y el bienestar de los adolescentes durante esta fase crucial de desarrollo. ¿Cómo van, chicas? ¿En qué preguntaban? Todavía no, profe, ya mero. No se preocupen.
Sale, chicas, pues nos estamos viendo en la siguiente clase. Si no terminaban, pues me mandan de tarea las preguntas, ¿va? Ok, profe, ahí se las mando entonces. Sí, nos estamos viendo. Cuídense, que tengan una excelente semana. Gracias, igualmente. Nada. Nos vemos, Concepción. Hasta luego, profe. Cuídense. Bonita semana. Gracias.